Arco 20. Pervertido con rencor parte 1. Capítulo 126. Princesa consorte. Umiru se arrodilló con gracia ante Aristín. Umiru, entra. Umiru extendió su mano de manera natural y Aristín colocó su mano sobre la de Umiru. Umiru frotó suavemente la mano de Aristín antes de plantarle un beso en el dorso. ¿Puedes acabar con estas formalidades? ¿No es un poco molesto? Ante esas palabras, Umiru se levantó de un salto. ¿Eliminarlas? Absolutamente no. No es molesto en absoluto. Mientras decía eso, Umiru continuó acariciando la mano de Aristín, sin soltarla. Umiru. Tarkan la llamó por su nombre en voz baja. Su voz sonaba extrañamente como si estuviera mezclada con una advertencia. Oh, qué miedo. Umiru se estremeció exageradamente y soltó la mano de Aristín. Pero, ¿cuál es el problema? Te dije que suspendieras temporalmente cualquier opinión y análisis del bisturí hasta que te diera uno nuevo. Al escuchar eso, la expresión de Umiru se volvió triste. Princesa consorte, es demasiado. Me acabo de sentar y ni siquiera se ha servido el té, pero ya está preguntando por qué vine. ¿Acaso me odias tanto? Los ojos de fuego de Umiru brillaron con tristeza. Aristín rápidamente agitó su mano. Ah, no es eso. Mi curiosidad se me adelantó. Estaba tan concentrada en el negocio que inmediatamente pensó que Umiru estaba aquí para hablar sobre el bisturí. Y ella quería escucharlo lo antes posible. Umiru sonrió. Por supuesto, tengo un propósito para venir aquí, pero primero, quiero comer el famoso postre del pastelero. Famoso pastelero. Cuando Umiru dijo eso, miró en secreto a Tarkan. Tarkan frunció el ceño cuando vio a Umiru sonriendo con picardía. Lo sabía, nuestro pastelero se ha hecho famoso ahora. Aristín, en cambio, estaba encantada. Por otra parte, los guerreros comieron cada bocado de ese pastel, todos deben haber estado hablando de lo delicioso que era. Ante esas palabras, Umiru levantó una ceja. Por supuesto, los generales que comieron el pastel en ese entonces hablaron del pastelero sin parar. Pero en lugar de la delicia, estaban ocupados discutiendo por qué Su Alteza Tarkan realmente invitó al pastelero. La mirada de Umiru se volvió hacia Tarkan. Él la estaba mirando con incomodidad escrita en todo su rostro. Y creo que ahora entiendo. Umiru sonrió. Pronto trajeron el postre, junto con el té. Era una carlota de limón refrescante. Esto es bueno. Umiru asintió mientras saboreaba la carlota de limón. Era un poco extraño que la mirada de Umiru siguiera desplazándose hacia Tarkan, pero Aristín se sintió orgullosa de ver a Umiru disfrutando del postre. Por supuesto, Aristín también disfrutó un poco. Después de tomar el último bocado, Umiru finalmente se puso manos a la obra. Pedí muchos bisturís el otro día, pero me dijeron que era imposible cumplir porque se está desarrollando un bisturí nuevo. Sí, porque creo que necesito concentrarme en desarrollar el nuevo bisturí. ¿Qué tipo de bisturí es? Los ojos de Umiru se iluminaron. No pudo evitar sentir curiosidad. El bisturí que inventó Aristín era revolucionario en sí mismo. Como alguien que realmente usó ese bisturí, Umiru fue aún más clara al respecto. Pero ahora, ¿le estaban haciendo mejoras? Eso es un secreto. Aristín se llevó el dedo índice a los labios. Oh no, no sea así, déjeme saber un poco. Después de que terminemos de desarrollarlo, la dama Umiru será el primer médico en probarlo de todos modos. Dejemos la diversión para ese momento. Una vez que Umiru escuchó eso, hizo un puchero. Esto era interesante para Aristín porque Aristín nunca antes había conocido a este tipo de persona. ¿Acaso viniste aquí solo por eso? Era bastante diferente de lo que esperaba Aristín. No pensó que una persona ocupada como Umiru vendría a buscarla así. Bueno, quería usar eso como una excusa para verla una vez más, princesa consorte. Eres buena con tus palabras. Lo digo en serio. Umiru le guiñó un ojo a Aristín. El rostro de Tarkan se oscureció instantáneamente. Umiru, ¿no estás ocupada? Su voz estaba mezclada con una seria molestia. Umiru decidió que era mejor despedirse lentamente y evitar su ira. Siempre estoy ocupada gracias a nuestros grandes guerreros.
Princesa consorte, es una pena, pero creo que tengo que irme. Está bien, me pondré en contacto contigo cuando el nuevo bisturí esté listo. También puede contactarme antes de que termine. Umiru se arrepintió de irse. Aunque no tuvo más remedio que irse por culpa de Tarkan, todavía tenía que decir una última cosa. En serio. Princesa consorte, tienes que asumir la responsabilidad. Aristín inclinó la cabeza ante ese comentario al azar. Naturalmente, los ojos de Tarkan miraron a Umiru como si le estuvieran atravesando. Después de usar el bisturí que me dio, siento que mis frágiles muñecas están gritando ahora que estoy usando mi viejo bisturí de nuevo. Aristín se rió entre dientes. Se alegró de escuchar eso porque significaba que su bisturí era bueno. Ahora que lo pienso, Aristín hizo un gesto a sus damas de la corte. debería quedar un juego de escalpelos en esta habitación. Me quedé con el primer prototipo que completamos como recuerdo. Al ver el gesto de Aristín, una dama de la corte se acercó rápidamente al cajón donde se guardaban los escalpelos. Los ojos de Umiru se abrieron. ¿Está bien darme eso? ¿Acaso no es mejor dárselo a alguien que pueda usarlo que simplemente guardarlo en el cajón? Después de que Aristín dijo eso, Umiru no tenía nada más que decir. Los labios de Tarkan se curvaron cuando vio eso. Ya le había molestado el hecho de que ella estuviera atesorando lo que Ritlen le había dado. Mientras tanto, todas las joyas que le di están solo en el vestidor. La cantidad de ropa, accesorios y joyas en el vestidor aumentaba gradualmente, pero Aristín no parecía darse cuenta. De cualquier manera, se sintió renovado al saber que las cosas de Ritlen serían sacadas de la habitación de Aristín. Sin embargo, Princesa consorte. la dama de la corte, que abrió el cajón, llamó a Aristín con el rostro rígido. Aquí no hay bisturí, ¿quizás lo sacó? No. Nunca lo he tocado. ¿Quizás alguien lo movió mientras limpiaba? La dama de la corte negó con la cabeza cuando escuchó eso. La caja del bisturí todavía está en el cajón. ¿Qué? La frente de Aristín se arrugó. ¿Acaso estás diciendo que solo falta el bisturí? Capítulo 127. Significaba que alguien tomó el bisturí intencionalmente en lugar de ponerlo en algún lugar y olvidarse de él. La dama de la corte se acercó a Aristín con la caja vacía. El interior de la caja, forrado con suave terciopelo azul marino, estaba completamente vacío. Definitivamente apuntaban al bisturí y lo robaron. ¿No me digas que es una espía industrial? El diseño del bisturí era innovador en sí mismo, por lo que copiar el diseño causaría un gran revuelo. Por supuesto, planeó mejorarlo aún más para hacer una cuchilla desechable y un bisturí de acero inoxidable. Incluso si copiaran el diseño, el rendimiento definitivamente sería superior al de ellos. Pero necesito tiempo para desarrollar el acero inoxidable, así que seré el último en llegar al mercado. Por el contrario, Aristín podría ser incriminada por plagiar el diseño del bisturí. Además, primero debía revelar el diseño para lograr un efecto dominó que cambie el juego en el mercado. Porque había una gran diferencia entre se ve diferente después de experimentarlo y se ve diferente de lo que suelo usar. ¿Cuándo exactamente apuntaron a mi bisturí? No fue tratado como un secreto increíble, pero había algo de seguridad a su alrededor. También había una razón por la que no se trataba como un secreto. Porque a nadie le interesaría un negocio de bisturí. Pensó en la reacción de Ritlen cuando le dijo por primera vez que entraría en el negocio del bisturí. Como sabe, hay muchos problemas en ese campo. Todos lo evitan. Su Alteza es ese tipo de persona. Te arriesgarías a la pérdida y saltarías a ese campo difícil para salvar vidas. Básicamente, el campo del bisturí médico era el saco de arena del vecindario para las demandas por negligencia médica. Por eso, incluso Ritlen entendió mal que Aristín se estaba sacrificando. Incluso la reina, que quiere mantenerme bajo control, querría que continuara con mi negocio de bisturí sin obstrucciones. Porque la reina estaba 100% segura de que habría algún problema con el bisturí lanzado. Y la reina debe tener una gran influencia en por qué mi bisturí falló en el futuro que vi con mi vista del monarca. La culpa fue de los médicos por no manejar correctamente sus bisturís, pero la reina debió inflar y aumentar el problema para echarle la culpa al bisturí de Aristín. Realmente no puedo decirlo.
Será problemático si entro tarde en el mercado. Tarkan, que había estado observando en silencio, abrió la boca. Creo que podría ser otra cosa. Dudo mucho que hayan robado el bisturí con la intención de copiarlo. Muy. Tarkan hizo una pausa en medio de su oración. No importa. Luego frunció el ceño y volvió la cabeza. ¿No era un espía industrial? Aristín agarró el brazo de Tarkan y preguntó. Dime, ¿qué es? Si no era para copiar el bisturí, ¿por qué más lo tomarían? No podía venderse a un precio alto, ni era particularmente hermoso como un adorno. No es nada. Pero la respuesta de Tarkan fue plana. Los ojos de Aristín se entrecerraron ligeramente. Sabes, hay dos maneras de volver loco a alguien. La primera es dejar de hablar en medio de una frase. El flujo de palabras de Aristín, que parecía que iba a continuar, se detuvo de repente. Los ojos de Tarkan se contrajeron. Las damas de la corte, cuyas orejas estaban erguidas junto a ellas, inclinaron la cabeza y miraron a Aristín. ¿O el segundo es? ¿Qué pasa con el segundo? Sus ojos parecían preguntar. Pero los labios de Aristín no dieron muestras de abrirse. En cambio, miró a Tarkan y resopló con la barbilla levantada. Cuando Tarkan vio eso, una risita escapó de sus labios. Su esposa era realmente una mujer inusual. Simplemente no estoy seguro todavía. Te lo diré cuando esté seguro. Aristín todavía parecía insatisfecha, pero sus ojos se suavizaron un poco. ¿En serio? Tarkan asintió y colocó un mechón suelto detrás de la oreja de Aristín. No te preocupes. Solo concéntrate en desarrollar tu bisturí y hazlo tan pronto como puedas. Mientras hablaba, los ojos de Tarkan brillaron con un destello oscuro. Si podía, quería decirle que le dejara todo a ese empleado que tanto quería y que no se preocupara por eso. Pero ella nunca escucharía. Tarkan había estado observando desde un lado y sabía cuánto tiempo y esfuerzo dedicaba Aristín a este negocio. Tenía una teoría sobre la desaparición del bisturí y no quería que Aristín anduviera por ahí. Además, cuanto más tiempo lleva el desarrollo de este bisturí, más tiempo pasa a solas con ese tipo. Últimamente, Aristín pasaba la mayor parte de su tiempo con Ritlen en la herrería. Incluso si Tarkan husmeaba, no entendía qué tenía de secreto. No me gusta. Tarkan frunció el ceño y golpeó con los dedos el reposabrazos. Ni siquiera me dirás la razón, pero ¿quieres que me concentre en el desarrollo? Aristín se volvió hacia Tarkan, perpleja. Quería decir, ¿cómo puedo concentrarme en esta situación en la que no está el bisturí? Pero luego asintió con la cabeza. Ella solo asintió. Y estaba asombrada de sí misma por hacer eso. Aristín tuvo que resolver todo sola desde muy joven, ya que no había nadie cerca para ayudarla. Por eso, tendía a sentirse incómoda a menos que ella misma se ocupara de ello y lo viera con sus propios ojos. Pero después de que Tarkan le dijo que no se preocupara, sintió que no había necesidad de preocuparse. Parece que después de pasar todos los días juntos, había llegado a confiar bastante en su nuevo esposo. Así que esto es lo que significa confiar en alguien. Era muy diferente a conocer las habilidades de alguien y confiar en esa habilidad. Fue una sensación muy tranquilizadora, cómoda y placentera. Era como si realmente estuviera saliendo de esa habitación oscura y angosta, y realmente construyendo conexiones con la gente. Tarkan. Cuando lo llamó por su nombre, Tarkan se volvió hacia ella. Su rostro se reflejó en sus ojos dorados. Aristín sonrió y le palmeó el brazo. Estoy muy contenta de que seas mi compañero. ¿Qué? Las cejas de Tarkan se fruncieron y rápidamente se dio la vuelta. Sintió como si su cara hubiera sido golpeada por la fiebre. Aristín se encogió de hombros, sin ver sus mejillas sonrojadas. Bueno, eres un poco molesto, tímido, infantil a veces y, sobre todo, un pervertido. Tarkan entró en pánico y tapó la boca de Aristín. ¿Quién sabía cómo actuaría esta diabólica Umiru cuando escuchara la palabra pervertido? Realmente necesitas dejar de decir esas cosas. Tarkan hizo una pausa a mitad de la frase. La carne sensible en medio de su palma descansaba contra los labios de Aristín. Era suave, tierno y cálido. Con cada respiración que tomaba Aristín, un aliento cálido y húmedo marcaba su plan. Los dedos de Tarkan no pudieron evitar contraerse.
Su rostro era lo suficientemente pequeño como para que sus grandes manos pudieran cubrirlo. Como él le cubría la boca, estaban muy cerca el uno del otro, y sus ojos se encontraron con los de Aristín. Sus ojos en forma de luna estaban abiertos de par en par por la sorpresa. Sus pupilas moradas parecían contener el universo, como innumerables estrellas en el cielo del amanecer. Sentía que iba a ser absorbido, solo mirándolos. Los ojos de Umiru se desenfocaron mientras miraba a los recién casados que coqueteaban frente a ella. Se aclaró la garganta, pero ninguno de los dos reaccionó. Era como si no pudieran oírla. Cuando Umiru miró a su alrededor, vio a las damas de la corte tapándose la boca como si algo increíble estuviera pasando y parecía que estaban a punto de derramar lágrimas. Se puso de pie lentamente, pero ni los recién casados ni las damas de la corte, que estaban ocupadas observándolos, la miraron. Umiru no pudo resistirse a patear el sofá. Pero aún no hubo respuesta de cualquiera de los dos. ¿No deberían mirarme al menos una vez en este punto? Eso era triste. Sintió que de repente se había vuelto invisible. Nunca la habían tratado así en ninguna parte. Umiru salió de la habitación con cansancio, sin nadie que la despidiera. Capítulo 128. Las lenguas escarlatas de las llamas crujieron cuando el hierro se derritió. Virutas de hierro se quemaron rojas mientras fluían hacia abajo. Con cada tirón del fuelle mágico, los omóplatos de Ritlen sobresalían de sus desarrollados brazos. Su espalda tensa estaba empapada y brillante de sudor. Verter el hierro completamente fundido encendió las llamas. El calor era abrumador. Gotas de sudor rodaron lentamente por sus bien definidos músculos. Mientras el hierro fundido se enfriaba, Ritlen comenzó a recalentar la otra aleación que había comenzado a enfriarse. Saltaron chispas. El resplandor escarlata y las sombras oscuras treparon sobre el cuerpo empapado de sudor de Ritlen. Aristín exhaló. Sintió que el calor abrasador la estaba asfixiando. Se sentía tan caliente y ella solo estaba de pie, así que imagina cómo se sintió Ritlen que se movía justo enfrente del fuego. Sin embargo, Ritlen no parecía preocupado en absoluto. Por el contrario, parecía más serio que nunca. Sus labios estaban fuertemente presionados, su frente estaba ligeramente tensa y sus ojos estaban extremadamente concentrados. La habitual afabilidad en su rostro no se encontraba por ninguna parte. Como se esperaba. Aristina sintió con la cabeza a su confiable empleado. Él es definitivamente un herrero. A diferencia de su rostro inocente que le recordaba a un perro grande y gentil, el físico de Ritlen era robusto. Desde los hombros hasta los brazos, la espalda y el estómago, estaba cubierto de músculos firmes y bien definidos. Dado que la refinación y el templado requerían que se moviera alrededor del hierro pesado, naturalmente había desarrollado músculos. Yo también tengo que trabajar duro. Aristín comprobó la tabla de datos. ¿El porcentaje es el mismo que el anterior? Sí, probemos con una presión y calor diferentes. Ritlen colocó la aleación sobre el yunque y comenzó a martillar fuertemente. Un ruido agudo y estridente resonaba en la fragua cada vez que el hierro chocaba. De alguna manera, ese eco claro pero áspero sonó como la canción de hierro para Aristín. Ritlen se secó el sudor de la frente. Su cabello castaño dorado despeinado estaba empapado de sudor, haciéndolo lucir más oscuro de lo normal. Esto no funcionará. Cuanto más golpeaba, más surgía ese sentimiento. Un sonido de aire dividido sacudió la habitación. El martillo se desvió de su curso y golpeó la esquina del yunque, haciendo un ruido fuerte. El acero martillado se salió de su lugar y cayó al suelo. El acero al rojo vivo no pudo resistir la fuerza del martillo y se derrumbó. Vaya. Aristín miró con asombro el estado de la aleación que cayó al suelo. Ritlen siempre parecía muy suave, por lo que no esperaba que tuviera un lado tan rudo. Ritlen recobró el aliento. Con cada inhalación y exhalación, su músculo pectoral se hinchaba y sus robustos hombros subían y bajaban. Aristín esperó brevemente a que se calmara antes de preguntar. ¿Qué ocurre? No es bueno. Ritlen no respondió de inmediato. Volvió a colocar el martillo sobre el yunque y vertió agua sobre el hierro que había sido previamente calentado. Surgió vapor de la reacción, provocando una niebla blanca en el aire. Lo siento. El rostro de Ritlen estaba oscurecido por la niebla. Solo podía decir que su mandíbula estaba más apretada que de costumbre.
No es tan duro como se esperaba. Con esto, una hoja delgada de bisturí se romperá fácilmente. Su voz seguía siendo tan suave como siempre, pero había un ligero borde en su voz junto con algo de ansiedad. Aristín miró el acero que Ritlen soltó y al ver que se había enfriado un poco, lo pateó. Observó cómo rodaba hasta el montón de chatarra y luego volvió la cabeza. Allí había varios tipos de acero inoxidable, empapados en agua. A pesar de que había pasado bastante tiempo, aún estaban por oxidarse. No fue tan difícil hacer una aleación mezclando hierro, níquel y cromo. El problema era la proporción. Cuando la proporción de níquel era pequeña, la capacidad de procesamiento disminuía y cuando era demasiado, el costo aumenta. El método de procesamiento también es un problema. La dureza, la resistencia a la oxidación, la resistencia al calor, etc. eran ligeramente diferentes según la proporción de la mezcla o cualquier sustancia adicional añadida y el método de procesamiento. Ritlen estaba tratando de averiguar cuál sería la mejor combinación para un bisturí médico. Honestamente, estaba planeando comprometerme hasta cierto punto cuando comenzamos esto. Como se trataba de un área con la que Aristín no estaba familiarizada, planeó usarla de inmediato si se oxidaba lentamente y no presentaba problemas particulares. Eso solo fue suficiente para llamarlo revolucionario. Estaba en un nivel diferente de innovar el diseño del bisturí médico. El acero inoxidable era un metal muy versátil que se usaba prácticamente en todas partes de la Tierra. Creo que lo mismo podría pasar aquí también. Los ojos de Aristín brillaron al recordar los productos de acero inoxidable que ella misma había usado en Corea. No será solo un éxito. Será un gran éxito. Estaba más allá del nivel de hacerse rico o sentarse sobre una pila de dinero. ¿Acaso debo comprar un edificio en la capital de cada país? Estaba en el nivel en el que podía soñar con eso. Después de divorciarse de Tarkan, sería agradable viajar libremente a lugares que solo había visto en la vista del monarca. Cuando pensó en el dinero, su corazón comenzó a latir con fuerza y a aletear. Pero por ahora, su destacado empleado de primera clase estaba teniendo una crisis. Aristín se volvió hacia Ritlen.